Buenos días, hermanos. Me alegra poder estar con ustedes nuevamente en esta mañana y compartir algún tema de salud un poco más interno, un poco más profundo de lo que ya hemos hecho. Pero como es nuestra costumbre, vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe en oración para que podamos ser dirigidos por Él y tener la capacidad para comprender y analizar lo que Él quiere o lo que Él espera que nosotros tengamos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por la vida y la salud. Gracias porque eres un Dios sabio y omnipotente. Gracias porque tú eres omnisapiente. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros desde antes que nosotros fuéramos formados. Te suplicamos que en esta mañana tú puedas dirigir nuestros pensamientos. Ayúdanos de tal manera que nosotros podamos aprender o estudiar el tema que a continuación viene con madurez. Gracias por todas tus bendiciones. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema de hoy se llama el aparato reproductor. Vamos a ver el aparato reproductor femenino y masculino. Pero a diferencia de los demás temas que hemos dado, en este les voy a suplicar que por favor tengan la madurez espiritual, la madurez física, que traten de alejar el morbo y las ideas preconcebidas que tengan, de tal manera que este tema, lejos de ser algo que les pueda complicar su existencia o que les vaya a afectar su vida espiritual, pueda ser un tema que pueda ser para edificación de cada uno de nosotros y las personas con que ustedes tengan contacto. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias del campo. Como podemos observar, apenas está siendo creado el mundo, pero desde ya Dios se está bendiciendo. Y la primera bendición que Dios le dio al hombre fue que fuéramos fructíferos o que se pudieran reproducir y multiplicar, que pudieran formar o hacer más personas de la misma, con la misma semejanza. Y eso fue en Génesis 1:28, pero después del diluvio, en Génesis 9:1 y en 9:7, vemos que Dios nuevamente, después de haber sobrevivido solo la familia de Noé, Dios nuevamente les vuelve a dar la misma bendición y dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en Génesis 9:7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Recordemos que cuando en la Biblia se menciona más de una vez alguna bendición o algún pacto, es como para verificar, para confirmar que lo que Dios dijo continúa siendo así, no ha cambiado, no se ha modificado. Y Dios, su primer bendición fue la reproducción del ser humano, y después del diluvio, la reproducción y para el ser humano y los animales continuó. El aparato reproductor es el encargado de hacer que producir células reproductoras y hacer que éstas se encuentren y formar un embrión. Recordemos que la pubertad es el momento en que dejamos de ser niños y tampoco somos jóvenes, somos una mezcla entre niños y jóvenes. Eso es más o menos, empieza a dar desde los 9 años en algunas personas, los 12 años en otras. Y en ese momento, las hormonas que hasta ese momento estaban formando o tenían muy poca actividad, empiezan a trabajar muy fuertemente y empiezan a dar o a mostrar cambios, no solo emocionales, porque los niños, ustedes los ven, ellos ya no quieren jugar tan solo con los niños pequeñitos, porque ellos
sienten que pertenecen a otro grupo, pero de vez en cuando les gusta jugar los juegos de niños. También ellos ya se creen un poco más independientes, ya quieren tener sus propias decisiones. Y esas son las responsables son las hormonas que se están liberando en grandes cantidades. Pero como podemos ver en el cuadro que está a continuación, también hay cambios físicos en las niñas y en los niños. La línea verde que ven horizontal muestra la edad de los niños y niñas y en colores qué va pasando durante ese tiempo. Por ejemplo, en las niñas desde los 9 años o un poquito antes en algunas hasta los 13 años o más, empieza a desarrollarse los pechos. De los 9 años a los 14 años empieza a desarrollarse el vello púbico. De los 11 años a los 13 empiezan a darse estirones, a crecer. Y de los 12 años hasta los 14 años pueden empezar a ver su primera menstruación. En el caso de los niños empiezan un añito más retrasados, ¿verdad? Porque las niñas empezaban a los 9, los niños inician a los 10. Y los niños a los 10 años empiezan hasta los 14 a empezar a desarrollar o tener cambios en sus genitales masculinos. El vello púbico también crece en ellos a los 11, a los 14 años. Y empiezan a estirarse de los 13 a los 16, 17 hasta los 24 años. Es interesante porque muchas veces cuando uno está en la escuela o cuando ve niños y niñas de la misma edad, uno en algunos momentos piensa, esta niña está mucho más grande que el niño y son de la misma edad. Pero la niña para de crecer antes y empieza a crecer antes. En cambio, el niño se empieza a estirar un poco después, pero pasan muchos años después y él todavía sigue creciendo. Y de los 14 a los 17 años empiezan a tener sus primeras eyaculaciones o sueños húmedos que le mencionan otras personas. El aparato reproductor masculino está formado o se puede dividir de dos maneras: los genitales externos y los genitales internos. Los genitales externos están formados por el pene y el escroto. El escroto es esa bolsita amarilla que ven ahí, que está debajo del pene, de color amarilla, que tiene una como bolita morada adentro. Ese es el escroto, es de tejido delgado, laxo, así como arrugado, y casi siempre está colgando. Cuando hay frío se encoge, cuando hay mucho calor se estira o se relaja. Eso con el objetivo de cuidar a los espermatozoides que están adentro y que ellos no se lastimen, porque ellos tienen que estar a cierta cantidad, a cierta temperatura del cuerpo. Si ellos se sobrecalientan, entonces se pueden deshacer o no tienen la misma calidad. Entonces el cuerpo de esa manera los protege para que ellos puedan estar siempre en unas buenas condiciones. Dentro del escroto guardan los testículos y adentro de los testículos están los espermatozoides. Ustedes se habrán dado cuenta que el escroto casi siempre pareciera que está dividido en dos y que hay uno que está más grande que el otro. Eso es normal. Normalmente el del lado izquierdo es mucho más grande que el otro y no tiene que ver con nada que sea fuera de lo común o que esté mal. Es normal. Y los órganos internos, que son las vesículas seminales, la próstata, el conducto deferente, el deferente, el epidídimo, el glande, el prepucio. Vamos a hablar un poco acerca del pene. El pene está formado, se puede dividir en dos partes, una parte que está pegada al cuerpo y otra parte que queda libre. Es la parte que normalmente cuelga. Esa parte, si nosotros la partiéramos en dos, como que fuera un banano o cualquier otra fruta, les quedaría partido, como se ve en la imagen. Y ahí se dan cuenta que es hueca por dentro.
Y es por eso que normalmente se mantiene blando. Pero cuando se recibe estimulación, entonces esa parte hueca se llena de sangre. Y entonces es cuando se da la erección. En la parte de enfrente o en el extremo está el glande, que es una parte sensible que tiene un orificio adentro. Y encima de él está una capita o una piel muy delgada. Esa piel delgada le sirve para protegerlo. Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia menciona que a los niños los circuncidaban y que cuando ellos cumplían cierta edad, entonces a esos niños les quitaban la telita, el prepucio que está encima del glande, se lo quitaban, con el objetivo de que fuera un pacto, una marca de distinción entre los hijos de Dios y el demás pueblo. Pero, ¿a qué edad le hacían? ¿Cuántos años o cuántos días o cuántos meses tenía ese niño cuando le realizaban esa operación? En ese entonces ni existían anestesia, no existían puntos, no existían todos los cuidados que hay ahora. ¿A qué edad lo hacían? Cuando el niño tenía 8 días de nacido, era cuando se llevaba a cabo la circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan arbitrario, podríamos decir? Él dice, el sábado quiero que lo guarden de puesta a puesta del sol y no quiero que cocinen. Es un día para reposar. Y luego dice, van a circuncidar a los niños cuando tengan 8 días, y ahí quedaba la cosa. ¿Por qué Dios actúa así? No es que sea un Dios arbitrario, es que es un Dios lleno de amor y lleno de conocimiento. Y Él sabía que en el 8º día es cuando más sangre tiene un niño. Entonces, aunque Él perdiera sangre, no le iba a pesar gran cosa, porque tenía suficiente para reponerla. ¿Qué otra cosa? Dios no lo hizo, no buscó un símbolo de distinción entre Él, su pueblo y los hijos de Satanás solo por así. Él sabía que si no existe ese prepucio o si está quitado, hay menos riesgos de que los niños se infecten, tienen menos enfermedades. Y en algunos casos, en los niños que son muy pequeñitos y que sus madres no les lavan regularmente su glande y cuando los bañan no se los retraen, a esos niños se les cierra y después ellos quieren orinar y no pueden. En algunos momentos tienen que llegar y los tienen que hacer por dormirlos y retraerlo de tal manera que el niño pueda volver a orinar. Entonces Dios en su sabiduría estaba previendo que estos niños fueran niños sanos y que no tuvieran ese tipo de problema. Igual ustedes como adultos deben tener, si no están circuncidados, al menos deben tener higiene, de tal manera que el esmegma, que es una cosita blanca que se pone alrededor del prepucio, no les lastime y no les dé infecciones, al igual que en el caso de los niños. ¿Qué función tiene el pene? Uno es poder ayudar en la fecundación de un óvulo. ¿Y cómo lo hace? Llevando espermatozoides y colocándolo en el aparato reproductor femenino. ¿Qué otra cosa hace? También permite que el hombre pueda orinar, porque por la misma uretra orina y lleva los espermatozoides. Hablemos un poco en relación a los testículos. Vemos ahí una figurita redonda, amarilla, muy bonita, muy ordenada. ¿Saben qué es increíble? Es muy pequeñita. Mide apenas 2 onzas o pesa al menos 2 onzas. Si mucho 2 centímetros o un poquito más. Pero guardan el tesoro y si no estuvieran ellos no hubiera manera de poder perpetuar la especie. Podemos ver que tiene varias partes. Si ustedes pueden verlo bien, traten de leerlo, si no yo solo se los voy a mencionar. Esas partes que están como que fueran
olitas o pedacitos de gajitos de naranja o mandarina, se llaman lóbulos espermáticos. La parte de afuera se llama albuginia, porque los testículos son de color entre blanco y azul. En realidad no son amarillos, sino son como blanco y azul. En la parte esa que tiene puntitos rojos y verdes están los vasos espermáticos. Y ahí, dentro de ellos, hay unas células que se llaman células de Leydig. Y ahí se forman los espermatozoides. Luego, en la parte que va como trabéculas hacia arriba, esos son los conos eferentes. Luego llega el epidídimo, que es esa parte como un gusanito que está hacia arriba. Y lo que baja y luego sube se llama conducto deferente, cola del epidídimo y conducto deferente. ¿Cómo se forman los espermatozoides ahí adentro? Ustedes saben que pasan o son necesarias 10 semanas para que se forme un espermatozoide. Solo uno. Y no tienen uno, tienen miles y miles de espermatozoides en un solo testículo. Entonces, pasan 10 semanas para que se formen. Luego que se forman, suben por esos canalitos que están ahí y llegan al epidídimo, que dijimos que es el gusanito. En ese gusanito se almacenan, se guardan los espermatozoides. Y cuando empiezan a necesitarse, entonces bajan y luego suben por el conducto deferente. Ustedes, me imagino, han escuchado un montón de ideas en relación a los espermatozoides, que qué pasa que cuando los espermatozoides no se evacúan, que al hombre le dan enfermedades. Bueno, la verdad es que cuando se llena el epidídimo de espermatozoides y no hay manera de usarlos o no se usan, el cuerpo los absorbe o se deshacen. No pasa nada malo, simplemente eso. Pero los testículos no producen solamente espermatozoides, también producen testosterona. Me imagino que ustedes ya han escuchado de la testosterona. Cuando ven a un hombre calvo, más que todo sin pelo en la parte de acá, dicen, es que tiene mucha testosterona. Si oyen que el hombre dice, como voz de locutor, buenos días, ¿qué tal está? Ese es trabajo de la testosterona. ¿Qué más hace la testosterona? La testosterona hace que el niño se estire, que aumente el vello púbico, que hayan cambios en sus órganos sexuales. Todo eso es trabajo de la testosterona. La agresividad es efecto de la testosterona. El interés sexual también es producto de la testosterona. La testosterona se produce en 2 lugares. Una, en las glándulas suprarrenales, que son como unos frijolitos que están encima de los riñones pequeñitos, y en los testículos. Pero en los testículos es donde se produce la mayor cantidad. Después de eso, en la siguiente figura, vamos a ver ahí en color gris una parte grande hasta abajo los testículos y como 2 bigotes así hacia abajo. Esos bigotes vamos a tratar de organizarnos hoy y ver más o menos cuál es el conducto o el camino que siguen los espermatozoides. Los espermatozoides, dijimos, se forman en los testículos, en esas bolitas grises oscuras que están hasta abajo. Luego se guardan en el epidídimo, ese gusanito gris claro que está encima de los testículos. Luego empieza su camino y sube solo ese conducto, ese cablecito delgado que vemos ahí mide más o menos 40 centímetros. Y luego llegan a como esos gusanitos grandecitos que están por arriba y ahí se almacenan. A la par tienen 2 cositas estiraditas con una línea negra en medio y dice vesícula seminal. En esas vesículas seminales se guardan los espermatozoides que habían sido producidos, porque como siempre están produciendo, entonces tienen varios almacenes. El primer almacén es el epidídimo, que ya vimos, el que estaba abajo. El segundo almacén
donde están los espermatozoides más viejos es en la vesícula seminal. El trabajo, la función de la vesícula seminal son varias. Una es almacenar espermatozoides. 2, producir líquido seminal. Y 3, el líquido seminal les sirve a los espermatozoides para nutrirlos. Ellos se están alimentando, mientras están esperando ser utilizados, ellos se están alimentando para que en momento de que haya una voz de alarma y que de repente si hay fecundación, ellos puedan tener la capacidad física para moverse ni para fecundar. A la par de esa, como una bolita, está por debajo la próstata. La próstata, como vemos en la imagen que está posterior, la próstata tiene forma de castaña y sirve para producir líquido seminal. Ese líquido seminal es más o menos un 60% de la cantidad de líquido que se excreta junto con de todo el líquido que se excreta. Las vesículas seminales dan un 39% y este es un 60%. ¿Cuánto llevamos? 99%. Y un 1% lo aportan los espermatozoides. Quiere decir que es más, entre todo el líquido que sale, la mayor cantidad de líquido lo produce la próstata y las glándulas seminales. Lo que estábamos hablando de la próstata es muy pequeñita y casi no tiene ninguna función hasta que el niño empieza a crecer. Cuando entra la pubertad, entonces empieza a crecer y crece hasta que la persona o el varón tiene 24 años aproximadamente. Después de eso, si hay, están unas glándulas que se llaman glándulas de Cooper y estas glándulas están por debajo. Cuando hay algún estímulo sexual que sea un poco antes de que se dé la eyaculación, el glande del pene empieza a secretar un líquido blanco o amarillo. Y si ese líquido contiene espermatozoides y puede quedar embarazada la mujer, aunque el hombre diga yo no eyaculé, porque dentro de esas gotitas del líquido van espermatozoides y ellos no pierden tiempo. Entonces, no se necesita que salga toda la eyaculación, sino simplemente con unas cuantas gotas ahí hay suficientes espermatozoides para embarazar a una mujer. Luego que se da la eyaculación, que el estímulo es muy fuerte, entonces empiezan a haber contracciones en las vesículas seminales y el semen, que el semen está formado por líquido seminal y los espermatozoides salen a través de la uretra, que es el mismo lado por donde orina el hombre, y están listos para fecundar cualquier óvulo. Ahora, ¿cómo hace el hombre o por qué razón es que cuando el hombre eyacula no puede orinar o no hace las dos cosas al mismo tiempo? Porque tiene dos puertecitas. Entonces, cuando está eyaculando, la puerta de hacer pipí está cerrada. O al contrario, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco en relación al aparato reproductor femenino. Al igual que el masculino, lo podemos dividir entre genitales externos e internos. Los genitales externos son lo que nosotros podemos ver desde afuera. Y generalmente la gente se le llama vulva. Vulva son todos los genitales externos, que son ¿cuál? Ustedes pueden ver ahí en la figura el monte de Venus, que es esa parte protuberante con pelos. Los labios externos, los labios internos. Ahora, los genitales internos son el himen, la vulva, la uretra. En la siguiente imagen ustedes pueden ver que también ahí se le da seguimiento. Está el útero, los ovarios, las trompas de falopio. En esta figura que tenemos aquí, ustedes pueden darse cuenta que el útero es como un triángulo viendo para abajo, ¿verdad? O un triángulo al revés. Y esa parte que es así como café con círculos es la vagina.
La función de la vagina solo es permitir que los espermatozoides puedan entrar. Y por ese canal chiquitito, ahí empieza la carrera de los espermatozoides. Y agarran por los dos lados tratando de llegar a cualquiera de esos dos extremos. Los ovarios están a los lados del útero. El útero, es lo que la gente le llama matriz. Útero o matriz es lo mismo. Entonces, si quieren, digámosle matriz. Los ovarios están a la par de la matriz. Y esas como estrellitas que ustedes ven allí son las trompas de Falopio. La función de las trompas de Falopio son liberar el óvulo, que es como, por decir así, el espermatozoide del hombre. Y esos ovarios, los ovarios liberan el óvulo. Y las trompas de Falopio tienen pelitos dentro de ellos que permiten jalar al óvulo. Los ovarios también no solamente tienen la función de producir óvulos, al igual que los testículos de los hombres, sino también producen hormonas. Producen hormonas como los estrógenos y progesterona. ¿Qué hacen los estrógenos en una mujer? Los estrógenos en la mujer hacen que la mujer sea dulce, cariñosa, que siempre esté sonriente, que sea atractiva. Las curvas de la cintura, ustedes se han dado cuenta que las mujeres no son tan cuadradas como los hombres, como que tienen curvitas. Esas curvitas son gracias a los estrógenos, a la diferencia de los hombres. Las mujeres también producen testosterona, también tienen algo de hormona masculina. Al igual que los hombres también tienen un poquito de hormona femenina. Y también producen la progesterona, que es lo que va a alimentar, ayuda a formar muchas funciones para en caso que se dé un embarazo. Vamos a hablar un poquito de qué pasa o de qué manera se forman los espermatozoides. ¿Se recuerdan cuándo dijimos o cuántas semanas mencionamos que se llevaban o que eran necesarias para que se formara un espermatozoide? Correcto, son 10 semanas. Pero, ¿cómo lo logra el cuerpo? En esta figura vemos que dice espermatogénesis. Y hasta arriba, en rojo, se ven las espermatogonias, que son las madres. Luego ellas producen un espermatocito primario. Este va cambiando y se transforma en uno secundario. Cuando ya es secundario, se producen las espermátidas y luego de esos, entonces ya son los espermatozoides adultos o maduros. Antes de eso no tenían colita, como ustedes pueden ver en la imagen, pero cuando ya son maduros, sí. Y por eso es que se llevan tanto tiempo en producirse, 10 semanas. Porque tienen que ser primero espermatogonias, después espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas y después ya tienen su colita. Ahora, en esta imagen podemos ver nosotros cómo está formado o ver un espermatozoide solito. En este espermatozoide nosotros vemos que está dividido por 3 partes. Una es la cabeza, el cuello y la cola. Se ve muy bonito, ¿verdad? Le pusieron colores muy atractivos. Se dan cuenta que encima de la cabeza, hasta arriba, la tiene como en forma de puntita. Y tiene un triángulo anaranjado ahí. Ese triángulo anaranjado tiene algo muy interesante. Y es que cuando el espermatozoide va a fecundar el óvulo, él necesita abrir y entrar, romper, por decir así, un hoyo y poder entrar dentro del óvulo. Y él lleva las tijeras en ese capuchón. Con eso él mete la cabeza, el capuchón, y él se libera de todo lo que él tiene ahí adentro y se abre solito. Luego en el núcleo, en esa rueda roja que tiene ahí,
lo que pasa, lo que sucede o lo que lleva es toda la información genética. 23 cromosomas es lo que aporta el espermatozoide. Y en ese lugar, en ese pedacito él lo lleva. Entonces, primero abre el hoyo en el óvulo y luego mete su información. ¿Y para qué le sirve la cola? La cola o flagelo le sirve para moverse, pero dentro de esa cola lleva como un collarcito. Y ese collarcito lleva alimento para que con eso él pueda tener energía para seguir trabajando, para llegar hasta su destino. Si se cansa, ya no tiene recursos, entonces se pierde y ya no hay fecundación. Pero ¿qué pasa con el óvulo femenino? Más o menos inicia igual que en los hombres hasta la pubertad. Y a diferencia de los espermatozoides, no se llevan a cabo no salen así nomás. A ellos los guardan en bolsitas separadas. En cambio, los espermatozoides se juntaban todos en un solo lugar y luego salían todos. En cambio, el óvulo no. El óvulo tiene, digamos que, ven en esta diapositiva como florecitas amarillas y pelotitas rojitas. Bueno, en ese momento ustedes se pueden dar cuenta cómo es de que el ovario forma diferentes, en un folículo, que digamos así se llama el almacén. En ese almacén guarda un solo óvulo y lo trabaja hasta que sale. ¿Saben ustedes que cada ovario tiene aproximadamente 200,000 óvulos? Eso quiere decir, y pensemos que un óvulo produce un niño, si es fecundado. Y entonces estamos diciendo que un ovario produce 200,000. ¿Y si tenemos 2 ovarios las mujeres? La buena noticia es que no todos los 200,000 ovarios los usamos, porque nosotros no podemos como mujeres quedar embarazadas en cualquier tiempo. Generalmente usamos desde los 15 años hasta los 35 o 40 años, una mujer puede quedar embarazada. Claro que hay cosas raras y extrañas como mujeres que se embarazan a los 50 años, pero eso no es muy común. Entonces, ¿cuántos óvulos nosotros producimos en todo ese tiempo que es de edad reproductiva? Son aproximadamente 200, 350 óvulos, porque se produce uno cada 28 días. A diferencia del espermatozoide, que era más lento y se llevaba 10 semanas, estas producen uno cada 28 días, pero apenas es uno, ¿verdad? Ahora imagínense, si las mujeres producen o liberan 250 o 300 óvulos en toda su vida, ¿cuántos hijos podrían tener? La gente que dice que uno puede tener o va a tener todos los hijos que Dios le pueda dar, ya sabe más o menos qué cantidad de hijos puede llegar a tener. Los óvulos también sufren un proceso parecido a los espermatozoides para formarse. Y vemos que primero a ella, solo que a él le llaman ovocito primario, ovocito secundario, y de ahí se forma el óvulo, que es el óvulo maduro, y ese también, al igual que el espermatozoide, tiene toda la información. Son 23 cromosomas. Entonces, si el hombre aporta 23 cromosomas y la mujer 23 cromosomas, ¿cuántos cromosomas se necesitan para formar una nueva persona? Serían 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, como lo quieran decirlo. ¿Cómo es que funciona el producirse, el que la mujer produzca un óvulo cada 28 días? Vemos en esta imagen, primero el folículo primario se va haciendo más grande hasta convertirse en secundario y ya empieza a tener ese líquido como azulito que vemos en la imagen. Luego, en el terciario ya hay más líquido, es muchísimo más grande.
Cuando se cumplen los 28 días, se rompe. Y debajo de él ustedes ven como una florecita abierta. Esas son las trompas de falopio que están esperando, jalando con sus pelitos, ayudando a que el óvulo llegue por ahí, para jalarlo donde están ellos. Pero también hay hormonas que colaboran en todo este proceso. Y las hormonas que trabajan en este proceso son la hormona folículo estimulante, los estrógenos y la progesterona. La hormona folículo estimulante, su función es hacer que empiecen a formarse esos ovocitos. Y él le dice, bueno, vamos a iniciar, vamos a empezar a trabajar, empiecen a formarse y empiezan a crecer. Y luego dice ella, bueno, ya están ustedes muy bien, vamos a trabajar duro y después de 14 días yo les ayudo, yo les prometo que van a descansar. Entonces, durante los primeros 14 días de la menstruación de la mujer, la folículo estimulante está hasta arriba. Y los estrógenos también. Entonces, las mujeres están contentas, ustedes son amables. Y ustedes dicen, ¿qué te pasa? Y hasta la piel se les pone bonita, son un amor. Pero después de los 14 días, empieza a aumentar la progesterona, disminuyen los estrógenos, disminuyen la folículo estimulante y entonces la mujer empieza a quejarse. Y entonces que me duele la espalda, que me duelen los pechos, me duele la cabeza. Le dicen una palabrita y rompen llanto, toda sensible. No es porque sea una quejona, una llorona, es porque también sus hormonas están cambiando. Y hay gente que le dice, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué? ¿Andas en tus días? ¿Verdad que la gente dice así? Es porque hay cambios hormonales que hacen que la mujer tenga tendencia a sentirse de una manera diferente. ¿Y cómo lo logran? Siempre hay un director. Nosotros vimos en el aparato respiratorio, en el óseo, en el de la piel, que siempre hay alguien desde arriba, en la cabeza, que está dirigiendo. Y lo mismo sucede con los espermatozoides, que con los óvulos, el hipotálamo siempre está dirigiendo la orquesta. En el caso de los óvulos, el hipotálamo y la hipófisis dicen, bueno, te toca luteinizante los primeros 14 días, luego descansas. Luego dicen, bueno, ahora te toca a ti progesterona, otros 14 días, vamos, vamos. Ellos se encargan de ir dirigiendo todo el proceso. ¿Cuántos días o cada cuántos días le puede o es normal que le venga la menstruación a una mujer? 28 días regularmente, pero puede durar hasta 33 días. Cuando la mujer, digamos que a la mujer le venga cada 28 días su menstruación, cuando tiene el día 14, vamos a decirlo así, le empezó la menstruación el primero. Vamos a empezar a contar desde el primero. Primero, segundo, tercero, así. Cuando llega al día 14, ese día es en el día o la fecha en que el ovario libera el óvulo y están en las trompas de falopio esperando que llegue ahí el óvulo para ellas agarrarlo. Luego inicia la fase lútea y como pueden ver ahí en la figurita, después de ser rosado y todo eso se convierte en amarillo. ¿Por qué es amarillo? Porque lleva la comida necesaria, la cantidad suficiente de alimento por si acaso el óvulo es fecundado. Y si es fecundado, entonces va a tener comida para que un nuevo ser pueda vivir. Es increíble cómo Dios es de proveedor con su pueblo, con sus hijos, ¿ven? Él no dejó el óvulo ahí que fuera fecundado y que pasara en ayuno unos cuantos días. No existiera la vida. Pero Dios se encargó de que cada cierto tiempo hubiera multiplicación, se liberara, pero junto con eso también daba la comida, suplía para en caso hubiera fecundación. En esta imagen vemos el ciclo menstrual de otra manera. Vemos
cómo hay muchos vasos sanguíneos y arterias ahí. Y en la figura de abajo vemos primero, está la matriz o útero en forma como de triángulo grande y el triángulo pequeño por dentro rojo indica dos cosas. Uno, de que ya está un colchoncito formado, hecho una cunita para esperar al óvulo. Si el óvulo llega, entonces esa cunita vimos que el óvulo se pone amarillito y él lleva dentro de él comida para que si es fecundado por un espermatozoide pueda alimentar y darle crecimiento a un nuevo ser. Pero ¿qué pasa si el óvulo nunca fue fecundado? Entonces, todos esos túbulos y arterias, venas que ustedes ven ahí, dejan de crecer y se caen. Y al caerse, se viene toda la camita con él y empieza la menstruación. Después de que se pasa la menstruación, ya no hubo camita, se quedó sin nada el útero o la matriz. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a formar el cuerpo otra vez, una cunita, una camita, para que cuando se libere el próximo óvulo haya algún lugar donde pueda reposar y si fuera necesario fecundarse, pueda anidarse. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de nuestra exposición. Vamos a regresar en 10 minutos y vamos a continuar con el aparato reproductor. Dios les bendiga. Amén.